bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la Socie Podcast. Yo soy Luis Alejandro Meneses y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y es acerca de la importancia de la lectura en la niñez costarricense. Y para eso nos acompaña nada más y nada menos que don Carlos Rubio. ¿Cómo le va? Un gusto, un placer, Luis, y todas las personas que nos acompañan por medio de las redes. Encantado como educador de estar acá. Maravilloso. Don Carlos, y yo sé que a usted mucha gente lo conoce, pero ¿por qué no nos hace un pequeño resumen de toda su experiencia y del por qué usted está sentado acá hablando hoy sobre la literatura, la importancia de la literatura infantil? Bueno, ante todo soy un maestro de escuela. Un maestro de escuela que empezó a laborar en el año 1986, profesor universitario que se ha dedicado al área de la literatura infantil en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, escritor de algunos libros, principalmente de cuento y novela, y narrador de historias, narrador de cuentos, o como se dice en el mejor de los términos, cuentacuentos. Maravilloso, una trayectoria, pero grandísima. ¿Cuántos libros tiene usted, don Carlos? Cerca de una docena. Wow, son bastantes. Algo se ha hecho, pero bueno, lo más importante es que los niños, las niñas y las personas sin rango de edad lo disfruten. Esa es la idea. Bueno, y empecemos con la primera pregunta, que justamente es el por qué estamos acá. Don Carlos, ¿y por qué usted en su experiencia considera que es importante ya introducir a los infantes en la literatura? Mire, ante todo, y en el siglo XXI, en un contexto además marcado por amenazas de guerra, intolerancia, incapacidad de entender la situación de la otra persona, la literatura, más allá que un aprendizaje concreto, lo que nos lleva es a humanizarnos, a entender que existen posturas diferentes en el mundo a la mía y que este mundo le debe respeto a esa diversidad de posturas religiosas, ideológicas, filosóficas. La literatura infantil, al fin y al cabo, aunque está limitada a un momento de la vida, ¿verdad? Y entendemos infancia generalmente como la persona menor de 18 años, ¿verdad? Por eso se habla de literatura infantil y juvenil o por el acrónimo LIJ, L-I-J. Eh, eh, lo que hace ese niño, esa niña, es humanizarse. Y yo creo que esa es la principal función, llevar esa visión estética, ese gozo artístico, ese mundo lúdico del juego, de la palabra y la imagen. Y esto tiene un impacto en la niñez de nuestro país, ¿verdad? Cuando ya los niños, niñas empiezan a adentrarse en el mundo de la literatura, a leer. ¿Cuál considera usted en toda su experiencia que es el mayor impacto? Bueno, mire, ante todo la posibilidad de encontrar un mundo de entretenimiento, porque la literatura tiene que entretener primero que todo. Si la literatura no sirve para entretener, ¿verdad? Para pasar el rato, para disfrutar, no tiene sentido alguno. La literatura no es un texto para el aprendizaje, es para gozar. Pero no se queda solamente en ese gozo, nada más, sino que ese gozo permite la apertura a otros mundos, conocer otras culturas, conocer otras visiones y enfrentarse ante un espejo. Cuando nosotros leemos, sea un libro físico, lo hace usted con su teléfono celular, lo hacemos ante una tableta electrónica, vea que colocamos el dispositivo de lectura o el soporte textual, ¿verdad?, frente a nosotros como si fuera un espejo. Y al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es viéndonos a nosotros mismos. Y al igual que ocurre con los espejos, cada vez que una persona se asoma, el espejo va a reflejar una imagen distinta. Y al igual como ocurre con nosotros, cada vez que nos asomamos al espejo, nunca nos vemos igual. Una cara la tenemos en la mañana,
recién levantados, que generalmente no mostramos, ¿verdad? Otra bien así caladitos cuando vamos para la calle, otra en la noche, cuando ya se ve el cansancio del día. Una cara tenemos a los 5 años, otra a los 25, otra a los 85. Nunca nos vamos a ver igual, aunque seamos los mismos. Entonces, la literatura nos va a reflejar situaciones diversas y nos permite entender que el mundo no es estático y que, al igual que el río de Heráclito, ¿verdad? Que en el que no nos podemos bañar 2 veces en la misma agua porque siempre está corriendo, nunca va a ser igual. También vamos a entender que a manera de un río, por ese cauce transitan cantidad de voces y todas esas voces nos van forjando una visión de mundo. Y de ahí la importancia tan grande que desde la primera infancia tengamos acceso a ese río, a ese caudal, a esa magia que es la literatura. Eso que usted dice es como súper bonito porque a veces vemos como un libro y, bueno, son hojas o es electrónico, ¿verdad? Pero esa analogía que está haciendo usted es muy importante y ojalá que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, la puedan aplicar. Claro, el libro es un objeto muerto, ¿verdad? Sea un impreso de papel, cartón y tinta, o sea el último objeto electrónico, ¿verdad? Que esté en el mercado. Al fin y al cabo, no tiene vida por sí mismo. Adquiere esa vida en el momento en que lo empezamos a leer y que el libro nos empieza a dar significados y nos empieza a significar a nosotros, a nosotras mismas y mismos. Así que entonces, esa es la visión. Y lo triste es que ahora sí la gente está leyendo mucho. Quien dice que los niños no leen está en una equivocación muy grande. Ya vemos niños, niñas que desde que tienen 1 o 2 años están leyendo el teléfono celular que le dan los papás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? No necesariamente el texto que está leyendo tiene las mejores condiciones estéticas, las mejores condiciones de humanismo, y aunque sea un texto que permite interactuar, saltar, escuchar música, ver video, tomar decisiones, ¿verdad? De alguna forma también significa un riesgo de información que eventualmente no sea la más adecuada para la persona menor. Entonces, de ahí la importancia de que el niño o la niña tenga pues ese mundo abierto, eso sin demérito de que juegue con el celular, tenga acceso al videojuego, tenga otras formas de entretenimiento, pero que dentro de esas formas de entretenimiento se encuentre el libro. Muy bien. Don Carlos, ¿y se tiene que leer en voz alta o tengo que leer en la mente? Los padres de pronto, ¿cómo le leen a sus hijos? ¿Si están leyendo en conjunto? Vea, la literatura no entra por la vista, por vez primera. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos con el aprendizaje de la lectura y la escritura incorporado. La literatura entra en un principio por el oído. Cuando el niño, la niña está en el útero, aún no ha nacido, y la mamá o el papá le empiezan a recitar, a cantar, a entonar la nana, el arrullo. Ahí, en el útero, la niña, el niño empiezan a escuchar y no interpretan el texto porque todavía no han ingresado en un mundo lingüístico, así que no saben si le están hablando en español, en chino, en italiano, en árabe, inglés, lo que sea, pero capta la sonoridad. Eso es lo importante. Entonces, de repente, le decimos, la loba le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba salió de paseo con su traje rico y su hijito feo. La loba vendrá por aquí si esta niña mía no se quiere dormir. Bueno, Juan Ebarború, de Uruguay. ¿Qué sucede acá?
pues alguien que no ha nacido no sabe ni siquiera qué es la loba, no interpreta que al decir hijo feo eventualmente se está cometiendo algún tipo de atropello que ahora la gente puede decir que es políticamente incorrecto. Lo que está leyendo es la igualdad de significados, la igualdad fonética. La loba le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. Lobito, bonito, riman y nos provoca esa musicalidad. Muy bien. Don Carlos, si usted tiene también experiencia, toda su vida, claro, de ir a centros educativos, ¿verdad? Y ahora que ya está en su periodo de jubilación, ¿cuáles son estos planes a futuro que tiene o presente inclusive? No, ya presente. Porque el encuentro con un escritor para una niña o un niño es fundamental, es clave. Nunca puedo olvidar que mi madre, Vera Marta Torres, siendo estudiante de la Facultad de Educación, tuvo la delicadeza de llevarme a una clase a la que asistía don Joaquín Gutiérrez, autor de Cocorí. Ustedes no saben el susto que me daba. De repente, con pantalón corto, creo que yo tenía la edad de Cocorí, 7 años en ese momento, verme ante el escritor del libro que yo había leído con mamá. Es más, le llevaba las preguntas anotadas en una libretita, porque ya mi madre sabía que yo posiblemente me iba a quedar mudo delante del Señor, y además de que en el aula había mucha más gente, ¿verdad? Estudiantes, la profesora y demás. Pero sin embargo, la apertura de conocer en este caso al autor grande, no solamente grande porque don Joaquín era grande como escritor, sino porque don Joaquín medía como 2 metros, así que imagínense cómo lo veía un niño de 7 años con esa voz de bajo que tenía y ese sentido del humor trepidante. Esa experiencia de conocer el autor y ya no solamente ver la portada del libro, sino ver el rostro de lo que yo empecé a sentir que era el papá de Cocorí, de alguna manera cambió mi mundo de acceso a la literatura. Por eso trato de visitar centros, pero muy importante, que no sea una visita hecha por sí misma, porque por ejemplo, ahora que se acerca el 23 de abril, Día Internacional del Libro, de instituciones educativas empiezan a llamar y a pedir, mire, venga acá porque necesitamos como cubrir la fiesta de ese día, el 23 de abril, y tenemos que tener aquí a un autor, a una autora. No, con eso no se logra absolutamente nada. Realmente se forja el proceso de lectura cuando la niña o el niño leen el libro, leen el texto y conocen posteriormente al autor. En este caso, ya ahí entra no solamente el Carlos escritor, entra el Carlos cuentacuentos, que con un teatrito de papel de origen japonés llamado Kamishibai y con otros objetos, títeres y demás, les narro las historias. Entonces los niños tienen acceso al texto por 2 vías. Una, por la lectura en voz alta o silenciosa que han hecho en el aula o en sus casas, y por otro lado, por la voz del escritor que se las llega a contar. Entonces porque viene al final a ser como toda la experiencia. Exacto, un proceso, ¿verdad? Mucho más redondo, ¿verdad? Que permite, pues, adentrarse, forjar, conocer, ¿verdad? Volver más sólidos, más robustos esos hábitos de lectura. Porque si se ponen ahí delante del niño, ¿verdad? Mira, este señor escribe libros, el señor cuenta un cuento y el señor se va y no leen nada, ahí eso no tiene significado. Don Carlos, ¿qué libro recomienda usted específicamente? Porque sabemos que en el mundo estudiantil hay diferentes edades, diferentes grados, pero si tuviera que hacer una síntesis de qué libros recomienda para cada ciclo, ¿qué sería? Mire, Luis, como le decía ahora, fuera de cámaras, me la pone difícil porque ese fue el tema de mi tesis de licenciatura, hecha hace bastante tiempo. Bueno, a grosso modo podemos decir que para niños menores de 2 años, incluyendo la etapa uterina, ¿verdad? Ahí tenemos la poesía rítmico-musical,
fundamental, cantada o recitada con una marcada rima para que el niño lo que escuche sea la musicalidad de la palabra. Ya cuando el niño ha nacido, los libros con poquísimo texto, elaborados con materiales que sean resistentes, como el cartoné, que es un cartón duro, libros de tela, libros de madera, ¿verdad? Que hay libros con texturas. Y ahora también pues hay libros que tienen baterías incorporadas y entonces tienen lucecitas. Todas esas experiencias, vean que nos conducen a algo, a que la lectura es un espacio, es una experiencia multisensorial que no solamente involucra la vista, sino que involucra, ¿verdad? El escuchar, involucra el tacto, ¿verdad? Y hasta en algunos casos se han hecho libros de comer, ¿verdad? Así que imagínese usted ahí lo que se tiene. Prácticamente los 5 sentidos están ahí involucrados. Para niños, niñas de 2 a 6 años, fundamental el álbum ilustrado. No descuidar la poesía. La poesía rítmico-musical tiene que continuar ahí, porque aquí no es un borrón y cuenta nueva, es un ir adicionando, ¿verdad? Entonces, el álbum ilustrado por lo general tiene poco texto escrito, tiene ante todo prioridad la ilustración, ¿verdad? Y tenemos afortunadamente en Costa Rica ya buenas colecciones de álbumes ilustrados, y podemos decir aquí editoriales del Estado, como la Editorial Costa Rica, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Ya la Editorial de la Universidad Nacional va a sacar también álbumes ilustrados, y también pues álbumes de editoriales privadas como Club de Libros o La Jirafa y Yo. Y me perdonan si queda por fuera alguna otra casa productora costarricense, pero bueno, es para dar un muestreo nada más de que ya el álbum ilustrado no hay que irlo a buscar el que salía en México, el que sale en Argentina, el que sale en España o en Italia, porque ya estamos también haciendo material de muy buena calidad acá. Para niños y niñas de primer ciclo, continuamos con el álbum ilustrado, primer ciclo de primero o tercer grado, pero ya aquí podemos ir introduciendo el cuento maravilloso, el cuento de hadas, en el que generalmente ya ahí triunfa el bien sobre el mal, ¿verdad? Y también tiene mucha importancia todo el material folclórico, desde los cuentos populares que vienen de Europa, de Asia, de África, como los recopilados acá con clásicos como los de Carmen Lira o María Leal de Noguera, para que tengamos una idea en Costa Rica, siempre ilustrados, por supuesto. Para segundo ciclo, ¿verdad? De cuarto a sexto grado, podemos ya ir introduciendo textos que traigan lo que le llamamos los temas transgresores. Temas que aparentemente no son fáciles de tratar con la niñez y que están ahí presentes: migración, adopción, guerras, divorcio, diversidades religiosas, diversidades sexuales, problemas con el asunto de inundaciones, cambios climáticos. La literatura ahí no tiene que educar, no tiene que adoctrinar, es presentar la situación para que el niño o la niña saque sus propias conclusiones, siempre con imágenes, siempre con ilustraciones. Y ya para colegio, muy importante que la niña, el muchacho, la muchacha ya vayan conociendo textos con mayor extensión, por supuesto, mayor capacidad de abstracción, que traten temas propios del mundo del adolescente, conflictos en los que se encuentran. Bueno, la identidad sexual, como la vida afectiva, ¿verdad? Que va lógicamente hilvanada con el mundo de la sexualidad o de las sexualidades, ¿verdad? Conflictos sobre temáticas, por ejemplo, consumo de drogas, consumo de cigarrillo, consumo de licor. Siempre no presentando esa visión doctrinaria. Esto está bueno, esto está malo. Es presentar una situación para que saquemos conclusiones. Insisto, ¿verdad? Y ya la poesía amorosa, por supuesto, porque ya adolescentes, bueno, nos enamoramos desde que estamos muy chiquitos, pero ya adolescentes ese amor se expresa. Eso como un resumen
así grande, porque Es un tema infinito. es un tema infinito, que lo trabajé en mi tesis de licenciatura presentada en el año 95 y bueno, sigue Y aquí lógicamente estamos. enriqueciéndose Eso. y echando, ¿verdad? Muchos constructos anteriores y construyendo otros. Muy bien, don Carlos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias también por hablarle a todos los que nos siguen, a todos nuestros asociados, asociadas, de este tema tan importante. Un placer, Luis, un placer, en verdad, todas las personas que nos están viendo y estoy para servirles. Nosotros nos vemos en nuestro próximo Socio Podcast.